Hace poco encontré un libro que se titula En cualquier lugar Dios está en su casa. Es una compilación de historias de diferentes pueblos y culturas que tienen su origen en religiones bien diversas. Pero en todas ellas, de algún modo, Dios se siente en casa. Hola a todos, los saludo cordialmente. Sean muy bienvenidos a nuestro encuentro de espiritualidad del Verbo Divino. Hace poco, el 24 de junio, celebrábamos el Huiñol Tripantu, el año nuevo mapuche, y a la vez Día de los Pueblos Indígenas. Es una celebración oficial del Estado chileno desde 1998. Sin embargo, en el ámbito de la Iglesia hay personas que incluso se preguntan si estas celebraciones no son expresiones de paganismo, las que nada tendrían que ver con el Dios cristiano. Ciertamente, estas preguntas son herederas de otras más antiguas. Bien sabemos que en el curso de la historia de América colonial y con intereses políticos y económicos distintos, se discutía teóricamente si los indígenas eran humanos o si tenían alma. Y muchas veces en la práctica se los trató como subhumanos y sin la capacidad de reconocer a Dios o tener actitudes éticas. ¿Será pues que Dios se siente en casa solo en las iglesias cristianas? Veamos qué nos indica la tradición bíblica y eclesial al respecto. Es verdad que Israel, en la Biblia, se sabía escogido por Dios de entre todos los pueblos como su heredad. Ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios, declara Yahvé en el libro del Éxodo. La misión del pueblo escogido es que sea testigo de su salvación. Ustedes serán luz para las naciones. Al monte del Señor, a Jerusalén, peregrinarán todos los pueblos, para que Dios nos enseñe sus caminos y podamos andar por sus senderos, dice el profeta Isaías. Pero esta elección se hizo problemática cuando se la consideró como exclusividad por sobre los otros y no como un servicio para todos los pueblos. Esto confrontó a Jesús con aquellos que, como los fariseos, se aferraban a su pertenencia a un pueblo escogido, sin aceptar ninguna exigencia de conversión. El mismo Juan el Bautista se los echaba en cara diciéndoles: No vayan a decir entre ustedes, nosotros somos descendientes de Abraham, porque les aseguro que incluso a estas piedras, Dios puede convertirlas en descendientes de Abraham. San Pablo irá más allá cuando afirma: Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Desde el principio de la historia, el Verbo era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. Desde el momento de la encarnación, el Verbo hecho hombre asume la historia humana de todas las épocas como propia. Y el Verbo se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Siguiendo esta tradición bíblica, más tarde en el siglo II, el mártir San Justino, uno de los primeros padres de la Iglesia antigua, expresará que en todas las culturas y religiones se encuentran las semillas del Verbo. Esta afirmación patrística ha tenido amplio eco en la historia y ha sido frecuentemente
citada y comentada por los documentos magisteriales de la Iglesia. Es decir, que Dios ha dejado su marca en todo lo humano. Dios ha sembrado semillas de su verbo. Si el verbo siempre ha asistido al género humano, como dice San Ireneo, otro eminente padre de la Iglesia, desde su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. En este sentido se puede decir que los pueblos poseen la salvación escrita, sin papel ni tinta, por el Espíritu Santo en sus corazones, a modo de preparación evangélica para un encuentro explícito con Cristo. Así se lo representaban los padres de la Iglesia. Esas semillas no se pueden anular ni infravalorar, sino que, desbrozando todos los defectos, habrá que presentar a Cristo como desde dentro del corazón y de la cultura, como un don que supera infinitamente toda previsión humana, sin destruir lo ya sembrado por Dios durante toda la historia. Por tanto, somos nosotros, los creyentes en Cristo, los llamados a descubrir con respeto y admiración estas semillas del verbo en las culturas distintas a las nuestras. En nuestro caso, en las culturas que estaban aquí antes de la llegada del cristianismo. El mismo Papa Francisco en múltiples ocasiones ha hecho gestos de humilde acogida y aprecio por las culturas ancestrales de los pueblos originarios de nuestra Amerindia, como ocurrió en Roma en octubre del año pasado para la celebración del Sínodo de la Amazonía. Somos llamados, pues, a conocer y apreciar los grandes valores de nuestros pueblos originarios, no como quien visita un museo, sino descubriendo la actualidad del importante aporte que hacen desde su espiritualidad al mundo y a la Iglesia. De esto, 2 ejemplos. El aporte que hacen a una ecología sustentable, la mirada integral de la cosmovisión indígena de la tierra, como madre, Pachamama o Ñuque Mapu, opuesta a una consideración exclusivamente mercantilista que devasta la tierra y destruye el planeta. Un aporte ético. Los pueblos ancestrales tienen una tradición del buen vivir, teórica y práctica. Kume Mongen, dicen los mapuches, con su concepción de amor, fortaleza y sabiduría para la convivencia humana. Entrar en diálogo con las culturas ancestrales nos desafía, especialmente a nosotros cristianos, a abrirnos humilde y sinceramente para reconocer al otro en lo suyo, ponernos de su parte, querer su bien, que es el bien nuestro también, y estar dispuestos a reparar aquello en que hemos faltado frente al otro. Toda una tarea de conversión. Terminemos este encuentro con una oración de alabanza al Dios Creador, recitada en mapudungún y castellano por nuestro Peñi Rodrigo Lefimán. Oración de alabanza. Inchin chaunyenechen. Eimitami pinmu filmulei. Nipuchaf che elufimita am. Feyentuam. Piukin tukuni yam eimitami mulen. Rume ayunimofiel. Elumuin taimonyen. Kawilimita mi fotum Jesucristo. Y montum payeteu. Mi fotum elufimi kiñe kumeñuke. María. Feichum ngechi ayunieyin mu. Inchin ka ayunufieyin.
Kume chau, mi fotum niñuque en mu. Ceu puwi wenu mapumu. Cheu mulene y mi. Furrene muin, elu muin chem niñatun, María en mu Jesús. Inchin meu. Felipe May. Padre nuestro, tú eres el creador y dueño de todo lo que existe. Tú le diste a nuestro pueblo una gran fe en ti. Por el gran amor que nos tienes, nos diste la vida. También por tu bondad nos enviaste a tu Hijo Jesús como Salvador, y le entregaste una madre que le dio todo su cariño. Ella nos quiere por estar unidos a Jesús y quiere que nosotros la queramos a ella. Padre Santo, tu Hijo Jesús y su madre ya está contigo en el cielo. Por eso te pedimos que atiendas su intercesión por nosotros. Amén.